Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Estamos bien? ¿Pero realmente estamos bien? Lo siento así como apagaditos. No sé, ¿será el calor? Yo espero que realmente estemos bien en esta mañana. Yo les soy sincera, para los que hace un par de semanas, un viernes les dije, para los que no sabían, estuvimos fuera un par de semanas porque mi esposo y yo tuvimos COVID. Nos dio el COVID, finalmente nos tocó, a todo el mundo le va a dar en algún momento y nos tocó a nosotros. Y todavía, hermanos, no me siento completamente bien. Tengo una tos, me canso bien fácilmente de hablar. Así que, pero en el nombre del Señor esta mañana vamos a traer su palabra, porque la palabra del Señor tiene siempre algo para nosotros, a pesar de que tal vez el instrumento no esté a la altura de lo que es la palabra del Señor. El Señor siempre tiene algo que decirnos. Y yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes escucharon hace un par de semanas? No sé si aquí, porque sé que a veces las noticias que me llegan a mí allá son más del área de Filadelfia. Pero ¿cuántos de ustedes escucharon una noticia de un hombre mayor, más o menos creo que era de 77 años, una persona ya adulta, mayor de edad, que murió a consecuencia de unos golpes que le dieron un grupo de muchachos? ¿Cuántos de ustedes escucharon esa noticia? Levanten las manos. Ok, hay un par de ustedes que escucharon. Resulta que este señor iba caminando en una área en Filadelfia, un grupo de jóvenes, y hermanos, estamos hablando de jóvenes entre los 10 y los 15, 16 años. O sea, no estamos hablando de gente grande, estamos hablando de niños y adolescentes. Y este grupo de muchachos agarró cosas que encontraron en la carretera, conos y lo que encontraron, y golpearon a este hombre de 77 años entre todos, lo mandaron al hospital y el hombre murió a consecuencia de los golpes que le habían dado. 77 años. Y yo me preguntaba, hermanos, porque a mí esa noticia me impactó. Yo no sé qué usted pensó cuando la vio. Mi papá en este momento tiene 72 años. Y yo inmediatamente pensé, ¿qué sucedería si este fuera mi papá? ¿Cómo me sentiría yo si este fuera mi papá? Pero después de que pensé eso, pensé en lo siguiente, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes lo pensaron. La pregunta mía era, ¿dónde estaban los padres de esa niña de 10 años? ¿Sabían los papás dónde estaba su hijo y lo que estaba haciendo? ¿Dónde estaban los papás de esas niñas de 14 años? Porque resulta que habían niñas allí también. Y una de ellas se entregó a la policía. Entonces la pregunta mía era, ¿dónde estaban los padres de esos niños? ¿Qué tipo de educación habrán recibido en su casa, en la escuela, de su familia extendida, que les permitió cometer esto en contra de una persona de 77 años? Y yo quisiera, hermanos, tomar unos momentos. A mí me tocaba predicar el 16 de julio, pero justo ese día estábamos enfermos, mi esposo y yo, en la casa con COVID, así que yo no pude predicar y este era el tema que yo tenía, que había preparado. Así que cuando me dijeron esta semana, creo que fue el miércoles que finalmente hablé con Ariel, me dijeron, Raquel, no hay quien predique el sábado porque hoy es el día de retiro de caballeros, los caballeros están allá en el retiro y nosotros queremos que nuestros hermanos vayan a este retiro, se gocen, se alimenten, se edifiquen. Y al principio, hermanos, yo les voy a ser honesta, yo dije, no, ¿cómo voy a predicar yo de hoy para el sábado? Eso no puede ser así, yo me tengo que preparar. Pero después yo me puse a pensar también, y mi esposo, que es un hombre de Dios,
estaba en desacuerdo conmigo. Yo no discuto con él. Yo le digo, ok, usted puede tener su opinión y yo tengo la mía, porque podemos estar en desacuerdo y podemos amarnos todavía, ¿verdad que sí? Pero yo me quedé pensando en lo que mi esposo me dijo. Yo me puse a pensar y dije, Señor, la iglesia me eligió a mí como anciano de iglesia, yo no soy digna de esa posición. Pero este es el momento en que yo tengo que hacer lo que me toca hacer. Porque los hermanos, los caballeros de esta iglesia están yendo a este retiro para alimentarse, para crecer. No hay quien predique, entonces ahora yo me voy a poner llena de mí misma y a decir, no, yo no me puedo preparar, no puedo. Así que yo dije, no, Raquel, tú estás mal, tú tienes que hacer lo que te están pidiendo, porque tal vez el Señor te está poniendo en este momento para este tema. Así que, hermanos, con todo y que no me siento muy bien, estamos aquí. Y yo quiero que tomemos un momento. Yo no voy a tomar todo el tiempo que normalmente tomamos para el sermón, porque yo quiero que hagamos algo diferente al final de este tema. Pero rapidito, yo quisiera que vayamos a la historia que se encuentra en 1 de Samuel 2:12. No sé cuántos de ustedes hayan leído esta historia. Si no la han leído anteriormente, hermanos, no tenemos tiempo para leer todo aquí hoy. Pero por favor, yo les invito, especialmente a aquellos que son padres, que han sido bendecidos con hijos, hermanos, porque los hijos son una bendición. Yo no tengo esa bendición, el Señor no me ha dado esa bendición todavía. Yo estoy recién casada hace poco, no tengo ni 2 años de casada, pero todavía el Señor no me ha bendecido con hijos. Pero yo entiendo que los hijos son una bendición del cielo, hermanos. Y nosotros tenemos una responsabilidad con los hijos que nos son entregados. La historia, como dije, comienza en 1 de Samuel 2, desde el versículo 12 en adelante. Y yo quiero que alguien se pare y me lea el versículo 12, por favor. 1 de Samuel 2:12. Ok, muchas gracias, hermano. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién era Elí? Sacerdote. Muy importante. Entonces, los sacerdotes pasaba el sacerdocio de padres a hijos, ¿verdad que sí? ¿O estoy equivocada? El sacerdocio pasaba de padres a hijos. Así que Elí era de la tribu de Leví, que le había sido dado el sacerdocio, ¿verdad? Y los hijos de él también se suponía que estaban educados para tomar la responsabilidad. Pero la Biblia dice que los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Impíos. Y dice, no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, ¿ustedes creen que realmente ellos no conocían quién Dios era? ¿O tenían conocimiento? Su papá les habría explicado algo. Hijos, nosotros somos de la tribu que sigue el sacerdocio. Su papá ministraba en la iglesia. Así que estos hijos algún conocimiento tendrían. Probablemente no tenían el conocimiento correcto, pero sí conocían quién era Jehová. ¿Y saben por qué yo digo esto, hermanos? Porque también más adelante la Biblia me dice que estos hombres ministraban. Si ustedes siguen leyendo de los capítulos, el versículo 13 en adelante, dicen que ellos estaban en el templo. O sea, estaban en la iglesia, ministrando en la iglesia, pero hacían algo que era incorrecto ante los ojos del Señor. Yo les invito, como les dije, a leer porque no tenemos el tiempo para leer toda la historia. Estos hijos de Elí se llamaban Ofni y Fines y estaban dentro del templo, ministrando en el templo, recibiendo los sacrificios que el pueblo traía al Señor.
Y el Señor había especificado la forma en que se iba a hacer. Pero Ofni y Fines dijeron, no, el Señor dijo que se iba a hacer así, pero nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer a la manera de nosotros. Y de la manera en que ellos lo estaban haciendo, hermanos, estaba siendo blasfemado el nombre del Señor. Porque no se estaba haciendo de la manera en que el Señor decía que debía hacerse. Así que los hombres estaban en la iglesia y el primer punto, hermanos, que yo quiero traer en esta mañana es que no es suficiente que traigamos nuestros hijos al templo. No es suficiente, porque estos dos caballeros estaban en el templo, pero dentro del templo estaban haciendo algo incorrecto. Así que la primera lección, hermanos, son 3 lecciones que vamos a sacar de esta historia en esta mañana. La primera lección es que no es suficiente que nosotros digamos, no, pero yo llevo a mis hijos todos los sábados a la iglesia. Aquí están, todos los sábados están aquí en la iglesia. Eso no es suficiente, hermanos, porque estos caballeros, estos sacerdotes estaban en la iglesia, pero estaban haciendo las cosas incorrectamente. Ahora, yo quisiera leer en Patriarcas y Profetas el capítulo 56. Y yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han leído este capítulo. Yo lo leí anoche. No lo había leído anteriormente, pero lo leí anoche. Y yo le invito, hermano y hermana, madres, si usted no ha leído este capítulo del libro de Patriarcas y Profetas, yo le invito a que usted lo lea. Porque a mí, les digo honestamente, me enseñó mucho, aprendí mucho. Y hay una parte que yo quiero leerles. Vamos a leer. Elí era sacerdote y juez de Israel. Ocupaba los puestos más altos y de mayor responsabilidad en el pueblo de Dios. Como hombre escogido divinamente para las sagradas obligaciones del sacerdocio y puesto sobre todo el país como la autoridad judicial más elevada, se le consideraba como un ejemplo. ¿Elí era qué? Un ejemplo. Pero, aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, escuche bien ahora, hermanos, no regía bien su propia casa. ¿Será que tenemos el problema aquí en esta iglesia, hermanos? Y yo me pregunté a mí misma, a mí me han elegido para dirigir en esta iglesia, pero ¿será que yo, cuando tenga mis hijos, voy a poder dirigir mi casa correctamente? ¿Mi esposo va a poder dirigir esa casa correctamente? Sigue diciendo lo siguiente. Elí era un padre indulgente. Amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Amaba tanto la tranquilidad que no quería tener conflicto con sus hijos, según lo que nos dice. Antes que contender con ellos o castigarlos, escuchen, hermanos, antes de contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y les cedía en todo. En vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes, trataba el asunto como si tuviera muy poca importancia. Sin pesar las consecuencias terribles de su proceder, satisfizo todos los deseos de sus hijos
y descuidó la obra de prepararlos para el servicio de Dios y los deberes de la vida. Yo pudiera seguir leyendo mucho más, pero por ahora voy a dejar esto aquí y yo quisiera hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de los que tienen hijos aman a sus hijos? Levanten la mano. Yo espero que todas las manos se levanten, hermanos, porque como padre usted debe amar a sus hijos, ¿verdad que sí? Ahora, ¿es amor permitir a nuestros hijos hacer todo lo que ellos quieran? ¿Por qué no es amor? Pues si el niño quiere ponerse esa ropa, ¿por qué no yo me quiero poner esto, mami? ¿Por qué los padres no deben permitirle a sus hijos hacer todo lo que quieran, hermano? ¿Los niños saben lo que es bueno para ellos? ¿Saben los niños qué es lo mejor para ellos? No, hermanos, los niños no saben lo que es mejor para ellos. Su niño de 5 años no puede pararse ante usted y decirle, no, yo no quiero ir a la iglesia hoy y no voy. Porque el niño de 5 años no sabe lo que es bueno para él. Puede ser que usted cree, los niños de 9 años o de 10 años piensen, oh, I'm old enough, I can make my own decisions, I can make my own choices. Pero la Biblia no enseña eso, hermanos. ¿Y saben por qué traigo esto a colación? Porque hoy en día tenemos psicólogos, consejeros, maestros y casi todo el mundo allá afuera que le dice al padre, eso puede dañar al niño. Hay que dejarlo que él tome sus propias decisiones. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Saben por qué a mí me preocupa esto? Porque nosotros leemos que viene una crisis y Satanás ha estado haciendo el trabajo de preparar a nuestros niños para que cuando ellos sean adultos no estén aquí, se vayan allá afuera, para que nuestros hijos se pierdan. ¿Ustedes creen que Satanás ha estado todos estos años sentado de brazos cruzados? No, hermanos. Él está haciendo su trabajo con nuestros niños, utilizando expertos, utilizando psicólogos, utilizando consejeros, para que nosotros creamos que, ay, el carácter del niño se le daña si yo lo castigo, entonces no lo puedo castigar. No, hay que dejar al niño porque, pobrecito, el niño se frustra, me le puede crear un complejo a la criatura. Ese es el trabajo de Satanás, hermanos. Porque saben lo que dice la Biblia, y esto no lo digo yo, hermanos. No me crean a mí, créale a la Biblia. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo madruga a castigarlo. Ahora, todos esos hermanos que levantaron la mano y dijeron, yo amo a mi hijo, la pregunta para usted sería, ¿lo ama suficiente como para castigarlo, hermano? ¿Como para corregir a esa criatura? Yo espero que la respuesta sea sí. Porque ¿saben qué? Muchas veces estos jovencitos que hacen estas cosas en las calles, de agarrar a otro ser humano y pegarle, son jóvenes que no han tenido padres en sus hogares que le han dicho hasta aquí. Y de aquí usted no pasa. Usted no tiene que razonarlo, no tiene que entenderlo, tiene que obedecerlo. Yo siempre le cuento a la gente una cosa que a algunas personas les da risa y a mí no me da pena decirle, hermanos. Yo viví con mis padres por muchos años. Yo hubiese podido conseguirme mi propio apartamento, pero yo quería estar con mis padres. Yo estaba soltera y yo me llevaba súper bien con mis papás. Nunca tuve conflicto con los reglamentos en la casa. Pero recuerdo un día, y por cierto, yo estaba aquí en Atlantic City en un social. Y voy llegando tarde a mi casa, hermanos. Ya crecida, hermanos, estamos hablando, yo soy una profesional, yo soy una enfermera. Yo gano mi propio dinero, tengo mi propio carro, pero yo vivo en la casa de mi papá. Y yo feliz, contenta, jugando al social,
con los hermanos de la iglesia, yo no estaba en ninguna otra cosa. Ay, hermanos, cuando vengo a ver la hora, no, pues yo me voy para mi casa a esta hora, no hay problema, yo tengo llave para entrar. Yo llegué tranquila a mi casa y cuando yo llegué a mi casa y abrí mi puerta y entré a mi cuarto, mi papá llegó muy tranquilo. Mi papá es una persona bien tranquila y me dijo, hija, esto no va a seguir así. Esta es mi casa y usted sabe que en mi casa hay una hora para llegar. Si usted no está de acuerdo con estos reglamentos, usted es una adulta, usted puede buscar un lugar donde usted pueda vivir con los reglamentos que usted quiera. 30 años, hermanos. ¿Y qué hice? ¿Qué hice, hermanos? So sorry. Yo no vuelvo a llegar a esa hora. Vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que hacer algún ajuste. Y yo empecé a quedarme aquí, hermanos, a buscar aquí en la casa. Hermanos, usted, ¿me puedo quedar en su casa? Porque en mi casa, a esta hora de la madrugada no puedo llegar. 30 años, hermano. ¿Por qué? Porque yo tengo padres que me educaron de acuerdo al modelo bíblico. Y el modelo bíblico dice que el padre es el que pone los límites. Ahora, leímos que Elí era un padre indulgente. ¿Qué es algo indulgente? ¿Qué es ser indulgente, hermanos? Permisivo sería otra palabra. O sea, dejaba que sus hijos hicieran lo que querían. Consentidor, ¿ok? Apoyador también, sí. Todas esas son palabras que se parecen. Y saben que yo quiero decirles, hermanos, que los estudios dicen que los hábitos de sus hijos están formados cuando ya tienen 9 años. ¿Cuántos niños aquí pasan de los 9 años? ¿Tienen 9 o más? 1, 2, 3, 4, 5. Todos esos que levantaron la mano, hermanos, si sus padres están al lado de ellos, esos niños y adolescentes ya tienen formado sus hábitos. Y los hábitos influyen por el resto de nuestra vida, hermanos. Los hábitos son muy difíciles de romper. Elí era esclavo de sus hijos. En lugar de que los hijos se sometieran al padre, el padre se sometía al deseo de los niños. Ay, no, el niño se quiere ir, no, vámonos. No, vámonos porque el niño ya se quiere ir. Y saben que la Biblia no esconde que Elí trató de decirle algo a sus hijos. ¿Por qué digo esto? Miren el capítulo 2 y los versículos del 22 al 25. Dice que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Y qué les dijo? Dice el versículo 23. ¿Por qué hacéis estas cosas semejantes? Yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Entonces Elí sí sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Conocía lo que sus hijos estaban haciendo mal. La pregunta mía sería ahora, si Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo mal, ¿por qué sus hijos todavía eran sacerdotes, practicando el sacerdocio en la iglesia cuando él sabía que sus hijos estaban mal? Ustedes ven a dónde voy, hermanos. Y la segunda lección que yo saco de esta historia es la siguiente, y es una lección que es dura, hermanos. Pero escuchémosla porque está en la Biblia esta historia. Nosotros no debemos esconder ni tolerar el pecado, aun si son nuestros propios hijos los que lo han cometido. Y hermanos, yo sé que como padre eso duele, porque nosotros amamos a nuestros hijos. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado alguna vez el testimonio del pastor Bullón con respecto de su hijo.
Si alguna vez no lo he escuchado, hermano, escúchelo. ¿Cuánta gente ha ganado este pastor para el Señor? ¿Con cuántos hermanos, cuántas prédicas ha dado? Y es un tremendo predicador. Alguna gente no le parece, otros sí, pero es un pastor de nuestra iglesia y ha hecho mucho evangelismo. Pero ¿sabe qué? Los hijos de los pastores son humanos, hermanos. Los hijos de los ancianos son humanos. Cometen los mismos errores que todos los demás. La diferencia está, hermanos, en la respuesta que tuvo este pastor cuando su hijo cometió un pecado. El pastor dice, llorando, hermano, sí, mi hijo cayó en pecado, cometió fornicación, la muchacha salió embarazada. Pero cuando mi hijo vino donde mí, llorando, papá, ¿cómo he dejado tu testimonio? ¿Dónde te voy a dejar a ti como pastor mundialmente conocido? ¿Qué va a pasar? Y después de que el pastor Bullón lloró con su hijo, le dijo, ahora usted tiene que ir al pastor de su iglesia. Vaya, dígale lo que usted ha hecho y sométase a la disciplina de la iglesia, a la disciplina del Señor. Y el resultado, hermanos, es que el joven ha sido redimido para el Señor. Gloria a Dios. Porque nosotros lo que queremos no es echar al muchacho para afuera, echar los hijos para afuera, sino queremos redimirlos. Queremos amarlos hasta que ellos puedan regresar. Pero no podemos excusar el pecado. ¿Cuál sería su reacción como padre si usted se entera mañana, pasado mañana, que su hijo ha cometido un pecado? Nadie más lo sabe, pero usted como padre lo sabe. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta como padres, hermanos, como hermanos en la iglesia? Porque muchas veces nosotros escondemos las faltas de nuestros familiares y las tapamos y no decimos nada. Y esto fue lo que hizo Elí, hermanos. Esto es lo que hizo Elí. ¿Será que en nuestra iglesia hay Elís modernos? Tal vez no tengamos un hijo que está cometiendo algo que nosotros sabemos está mal, pero tal vez conocemos a algunos de nuestros hermanos aquí en la iglesia y estamos calladitos. Ah, no, yo es que no me quiero meter en problemas con esa persona. Es que no quiero que la persona se enoje conmigo. Eso es lo que hizo Elí, hermanos. No quiso confrontar a sus hijos y decirles, ¿sabe usted? Usted deja de ser sacerdote. Usted no puede ser sacerdote mientras esté con este comportamiento. Y la lectura bíblica que nosotros leímos usa una palabra que es un poco dura, hermanos. Yo quisiera que nosotros la leamos una vez más. Primera de Samuel 3:13. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La pregunta para mí en esta mañana es, Raquel, ¿conoces tú de algún hermano que tú lo amas en el Señor, que tal vez está haciendo algo que no es correcto y tú no has estorbado a esa persona? Y hermanos, yo no estoy hablando de juzgar, no nos confundamos. El juez está sentado en su trono. Yo no soy el juez. Pero como hermanos en Cristo, cuando yo veo a alguien que está a punto de caerse o se ha caído en un lugar, ¿le paso por el lado y sigo andando? ¿O qué hago? Si usted ve a alguien que está caído y es su hermano, su hijo, su papá, su primo, su tío, ¿qué hago, hermanos? ¿Paso por el lado y sigo y lo dejo ahí? Hermanos, la respuesta de nosotros como pueblo del Señor debería ser,
necesito ir a ayudar a levantarte. Elí simplemente ignoró el problema. Y la pregunta para los padres que tienen hijos es: ¿estoy yo estorbando a mis hijos cuando ellos hacen algo que está mal? ¿O simplemente me quedo calladito y bueno? Y a nosotros los que somos hermanos aquí en la iglesia, hermanos, estaremos estorbando a aquellos hermanos que nosotros sabemos están haciendo algo mal. Hemos ido a hablar con ellos. No estoy hablando de que vamos a venir y a decirle a medio mundo, no hablamos con el hermano, pero hablamos con todos los demás. Usted sabe que fulanita, mire hermana, no, es que fíjese que el hermano fulano anda bien mal. Pero no hemos ido a hablar con la persona, porque el primer paso, hermanos, es ir con la persona. Tratar de ver si podemos redimir esa alma. Proverbios 23, 13 y 14 es el versículo que yo les dije y yo quiero que lo leamos. Proverbios 23, 13 y 14 y Proverbios 13, 24. El que lo tenga y quiera leérmelo lo puede leer. Proverbios 23, 13 y 14. ¿Alguien lo tiene y quiere leerlo? ¿Usted quiere que sus hijos se salven, hermano? Los que tienen sus hijos aquí o los tengan fuera, hermano. ¿Usted quiere que sus hijos se salven? Si nosotros queremos que nuestros hijos se salven, hermanos, nosotros no podemos dejar que nuestros hijos hagan su voluntad. Necesitamos corregirlos, porque dice para salvar su alma de la muerte. Y Proverbios 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo castiga. ¿Y saben por qué yo traía esto, hermanos, en esta mañana? Porque el tercer punto, dijimos que el primer punto es que no es suficiente que traigamos nuestros niños a la iglesia. El segundo punto que podemos aprender de la historia de Elí es que aunque sean nuestros hijos, si ellos han cometido un error, no debemos excusar el pecado o el error que nuestros hijos cometan. Y la tercera lección para terminar, hermanos, es que Dios juzgó a estos dos sacerdotes. Ofni y Fines fueron juzgados y fueron juzgados inmediatamente. El Señor no permitió que esto sucediera por mucho tiempo. ¿Qué sucedió con Ofni y Fines? Aquellos que han leído la historia, ¿saben ustedes lo que sucedió? Murieron los dos el mismo día, hermanos. Los dos el mismo día. Primera de Samuel, versículo 4, el capítulo 4, versículo 15. Primera de Samuel 4, 15. Yo quiero llamar la atención a una cosa. El versículo 11, primera de Samuel 4, 11 dice, y el arca de Dios fue tomada y fueron muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Así que yo no les estoy mintiendo, la Biblia dice que ellos dos murieron el mismo día como el Señor había dicho. Pero saben que el versículo 15 me dice que Elí tenía ¿cuántos años, hermanos, cuando esto sucedió? 98 años. Yo no tengo 98 años, ninguno de nosotros aquí tiene 98 años. Pero yo me imagino, hermanos, que Elí era un hombre que ya estaba cansado. Que a los 98 años ya la vida pesa, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice que sus ojos no funcionaban bien, ya no veía bien.
Y saben que no solamente eso sucedía en el ámbito físico. La Biblia dice que físicamente él ya no podía ver, pero también como líder espiritual, como padre. A los 98 años, Elí estaba cegado en cuanto a sus hijos. Y Dios tuvo que tomar cartas en el asunto. Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el discurso de todo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el versículo 14 dice: porque traerá Dios toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y la pregunta que yo me hago en esta mañana es la siguiente, hermanos. Si nosotros entendemos que hay un juicio, que todo lo que nosotros decimos y hacemos se lleva nota en los registros celestiales, ¿estamos listos como padres para ese día cuando llegue el juicio? ¿Hemos hecho nuestra labor con nuestros hijos? Y saben qué, hermanos, yo no pregunto esto porque quiero hacer sentir mal a nadie, sino porque nosotros necesitamos meditar. Las historias en la Biblia están escritas para que nosotros las pensemos. Si yo he hecho todo lo que he podido para que mis hijos sigan los caminos del Señor, entonces no tengo nada de qué preocuparme, porque he hecho mi trabajo. Pero si hoy en esta mañana el Espíritu del Señor habla a su mente y le dice: ¿sabes qué? Hay áreas en las que tú necesitas mejorar. Tal vez sus hijos ya están grandes, hermano. No están aquí, ya son adultos. Y una vez que sus hijos son adultos, ellos van a tener que responder al Señor. Ya usted no es responsable. Pero nosotros sí somos responsables de lo que le enseñamos a nuestros niños cuando eran pequeños. Y puede ser que en esta mañana yo esté hablando con alguien que diga: oh Señor, yo no estaba en tu iglesia cuando mis hijos eran pequeños y ellos se han escarriado. Pero hermanos, gloria al Señor, porque nosotros todavía hoy podemos pedir perdón al Señor por lo que no pudimos hacer, por lo que nos faltó hacer cuando nuestros niños eran chiquitos. Y yo quiero seguir el tiempo que nos toca para caer de rodillas con los padres. Y yo quiero que si usted como padre tiene sus hijos aquí, busque sus hijos. Yo no sé si están sentados en otra banca, pero si no los tiene con usted, levántese y busque sus hijos. Porque los siguientes minutos, hermanos, los vamos a pasar en oración. Nosotros dedicamos mucho tiempo a veces a hablar, pero poco tiempo a orar. Si usted como padre siente, el Espíritu del Señor le ha dicho: tú no has hecho tu tarea con los hijos, y sus hijos todavía están pequeños, hermanos, este es el momento de comenzar a hacer los cambios que hay que hacer para que nuestros hijos no sean como los hijos de Elí. Si nuestros hijos ya están grandes, nosotros no hicimos nuestra parte, no se preocupe. Caiga de rodillas y pídale al Señor, porque el Señor todavía está en el trabajo de cambiar los corazones. Y nuestras oraciones, nuestro ejemplo, pueden ayudar a cambiar a nuestros hijos que están allá afuera todavía. Así que yo voy a invitar a los padres que busquen a sus hijos, porque este es el momento de orar. Yo no voy a seguir hablando, vamos a orar. Si sus hijos están afuera, por favor, busque a sus hijos, porque este es el momento en que nos vamos a arrodillar a orar. ¿Dónde están los padres? Vayan juntándose con sus hijos, porque hoy vamos a orar por nuestros hijos, hermanos. Satanás ha hecho su obra y nosotros tenemos una obra que hacer de redención por nuestros hijos. Así que vamos a ponernos de rodillas. Yo no tengo hijos, pero yo me voy a arrodillar por los hijos que el Señor me pueda dar,
o por los niños que están aquí en la iglesia que yo pueda ayudar. Así que vamos a venir de rodillas. Pídale al Señor por sus hijos, hermano. Pida perdón si necesita pedir perdón por lo que no ha hecho o no hizo. Pero pida al Señor que le ayude a poder educar a estos hijos para su reino. Porque nosotros necesitamos que nuestros niños lleguen al cielo. Oremos. Amado Señor, tu pueblo está de rodillas delante de ti. No tenemos nada bueno que presentarte, Señor, pero venimos implorando por nuestros hijos. Aquí hay padres, Señor, que tienen hijos pequeños. Dale sabiduría, mi Señor. Ayúdalos a poder guiar a esos niños de la mejor manera, entendiendo que esos niños son tuyos, Padre. Si tenemos padres que son indulgentes, Señor, y no están corrigiendo a sus niños, están permitiéndoles hacer lo que quieran, Señor, en esta mañana yo te imploro que tu Espíritu Santo pueda convencerlos para que ellos entiendan que hay cambios que hacer. Señor, tal vez aquí de rodillas tenemos padres que ya tienen hijos que están grandes y se han alejado de la iglesia, Señor. Padre amado, yo te oro por esos padres también, porque es posible que su corazón esté muy apretado en este momento. Ayúdalos a entender, Señor, que con su ejemplo y con sus oraciones todavía podemos hacer algo por nuestros hijos. Ayúdales también, Señor, a reconocer y a pedir perdón si necesitan pedir perdón, entendiendo que el que a ti llega, nunca tú le echas fuera, Señor. Puede ser que aquí de rodillas tengamos padres que han hecho su trabajo, Señor,
criaron a sus hijos en el temor de Jehová, pero sus hijos se han extraviado, Señor. Han tomado sus propias decisiones y se han ido de aquí. Te rogamos por esos hijos, Señor. Yo no sé dónde están, pero tú sí lo sabes, Señor. Tráelos de regreso a ti. Ayúdanos a nosotros como padres a orar por nuestros hijos, Señor. A veces hablamos mucho, Señor, pero no les mostramos con nuestro ejemplo lo que realmente un cristiano debe ser. Perdónanos, Señor. Te pedimos perdón por todas esas ocasiones en que no hemos mostrado realmente el carácter de Cristo. Perdónanos, Señor. Entendemos en esta mañana que no es suficiente traerlos a la iglesia, Padre. No es suficiente. Nosotros necesitamos enseñarlos con ejemplo. Entendemos en esta mañana también, Señor, que no debemos excusar el pecado de nuestros hijos, ni el pecado de nuestros hermanos tampoco. No somos los jueces, Padre amado, pero ayúdanos a poder hablarles con amor, a poder corregirlos con amor, Señor, para que ellos puedan enderezar su camino. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos excusado el pecado en esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder amar a nuestros hermanos tanto que no queramos dejarlos tirados donde están, sino querramos ayudarles, Señor, a poder levantarse. Que no nos acerquemos para criticarlos solamente, que no hablemos solamente para decirle a todo el mundo lo que han hecho, sino que sigamos tu ejemplo, Señor, bíblico, hablando con ellos personalmente, llorando con ellos, hasta que puedan levantarse una vez más. Y Señor, en esta noche entendemos también que todos vamos a ser juzgados, Padre. Ese juicio viene y nosotros no podemos escondernos de él. Tu palabra lo dice. El libro de Daniel 7 dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos, mi Señor. Nosotros no sabemos en qué momento nuestro nombre va a pasar, en qué momento nuestro nombre va a ser llamado. Pero Señor, te imploramos por la sangre de Jesús, que puedas limpiarnos, que podamos venir ante ti reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas y pidiendo que la sangre de Jesús pueda limpiar esos pecados, porque solo así estaremos limpios delante de tu presencia. Pedimos perdón, Señor, por aquellas cosas que no hicimos y que pudimos hacer, por todas esas veces que tal vez tuvimos la oportunidad de corregir a nuestros hijos y no lo hicimos, Señor. Pero de ahora en adelante te pedimos, Padre amado, que no sea solamente un sermón más, que no nos vayamos a la casa para criticar lo que tal vez se dijo o no se dijo, sino que tu Espíritu Santo pueda convencernos, no de lo que los demás están haciendo mal, sino de lo que yo estoy haciendo mal, de lo que yo necesito cambiar. Y Señor, por último, yo quiero poner en tus manos a nuestros niños hoy en esta mañana. Tenemos varios niños presentes aquí, mi Señor. Tú los conoces por nombre. Tú los creaste, son tuyos. Y yo quiero pedirte fuerza de tu Santo Espíritu para los padres, Señor, para que puedan guiarlos de la manera que tú deseas que esos niños sean guiados. Que no sean los padres, Señor, decidiendo lo que van a hacer, sino que ellos se agarren de tu mano y digan: yo voy a seguir lo que la palabra dice que yo debo hacer, aunque sea impopular, aunque otra gente me mire mal, aunque los psicólogos y los consejeros digan que no es así. Yo voy a seguir lo que la palabra de Dios dice. Te pido, Señor, especialmente por aquellos padres que tienen hijos que están adolescentes. Te pido por los adolescentes de nuestra iglesia, Señor. Aquí tenemos varios sentados. Tú conoces lo que hay en sus corazones y en sus mentes, mi Señor. Yo no lo conozco, pero tú sí.
Ayúdalos, Señor, a poder entender que todo lo que Satanás les presenta es un engaño, que solo tu palabra es confiable, mi Señor. Yo sé que ellos están expuestos a muchas cosas que algunas veces ni los padres siquiera saben. Pero Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo a los adolescentes en tus manos. Queremos verlos salvos un día en la patria celestial, Señor. No permitas que Satanás se lleve un solo más de nuestros hijos de esta iglesia. Hemos perdido mucho, Señor. Y Padre, finalmente yo pongo en tus manos a aquellos que se han ido de nuestra iglesia, Señor. Aquí tenemos padres que también tal vez tienen su corazón dolido en este momento, porque sus hijos están fuera. Pero Señor, gracias. Gracias porque la puerta de la gracia todavía está abierta. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que nosotros podemos venir a ti con nuestras peticiones. Yo te imploro por esos jóvenes, Señor, adultos que se nos han ido, que están fuera y no quieren saber de ti. Padre, tu palabra dice que nada es imposible para ti. Y en esta mañana nosotros oramos por esos que están allá afuera. Oramos también por nuestros hermanos que se han alejado alguna vez de ti. Perdónanos, Señor, si no hicimos suficiente para mantenerlos dentro de la iglesia. Perdónanos, Señor, si tal vez como Elí excusamos sus pecados. Pero, Señor, en esta mañana, por la sangre de Cristo Jesús y ese sacrificio que es para todos, te imploramos, Señor, que tu Espíritu Santo no los deje tranquilos hasta que puedan regresar a ti. Que un día no muy lejano, Señor, podamos encontrarnos en la patria celestial y podamos regocijarnos, llorar de alegría, Padre amado, al ver el cumplimiento de esta oración que hemos hecho hoy. No nos dejes levantarnos, Señor, sin pedir por nosotros mismos. Aquí hay padres, Señor, que tal vez no saben qué hacer. Han estado haciendo lo que creen que es mejor y hoy se dan cuenta que tal vez lo han estado haciendo mal. Algunos de nosotros no tenemos hijos, Señor, pero sí estamos en la iglesia. Podemos ser una influencia en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Ayúdanos, Señor, a levantarnos entendiendo que tenemos una responsabilidad y que pronto tú nos vas a pedir cuenta, Señor. Que cuando ese día llegue podamos levantar nuestra cara en alto y decir: Señor, aquí están los hijos que me diste. Te los entrego de regreso a ti. Nos levantamos, Señor, de nuestras rodillas con la seguridad de que has escuchado nuestra oración. Quédate con nosotros por el resto de este día, porque te lo imploramos en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios y a mi hermana Raquel por este mensaje. Vamos a finalizar cantando las estrofas del himno 378. Gracias, Señor, te damos por ser ese amigo en el que nosotros podemos confiar todas nuestras cargas. Amado Señor, como hemos orado en esta mañana, ayúdanos a poder llevar a nuestros hijos en oración a ti. Que no sea solo algo que hacemos hoy, Señor. Permite que nosotros lo hagamos diariamente, frecuentemente, cada día. Y Señor, esperamos que un día no muy lejano podamos recibir esa respuesta a esas oraciones, cuando veamos a nuestros hijos salvos en la patria celestial. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por tu palabra que vivifica, Señor. Ayúdanos a que estas historias que hemos estudiado en esta mañana, la de Elí, la estudiemos, Señor, para no hacerla, para que nos sirva de ejemplo, Señor, y que podamos enmendarnos si necesitamos enmendarnos. Que un día no muy lejano, Señor, podamos verte en gloria junto con nuestros hijos, nuestras esposas o esposos y nuestra familia extendida, Señor. Que nadie, ninguno de los que estamos aquí, Señor, nos perdamos en ese día, porque te lo imploramos por los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús, a quien sea la gloria, la honra y el poder por siempre. Amén.